Entonces, vamos a compartir pantalla y vamos a empezar con el tema de la unidad 4, que son vectores. Entonces, ustedes ya hicieron su investigación, para los que ya avanzaron, y tienen una definición acerca de un vector. ¿Alguien me puede compartir esa definición de vector? ¿Qué es un vector? Hablando en términos generales, sin importar que sea de 2 dimensiones o en 3 dimensiones. Yo solo recuerdo la definición en física, que es que tiene en sí una dirección y una magnitud. ¿Lo ¿Solo puedo leer, dirección y profe? magnitud? Sí, Yo claro. tengo una A ver, también. Dice que son elementos que permiten representar magnitudes físicas en las que ajá. además de un valor numérico hay una dirección y un sentido. Exacto. Recuerden que un vector, o la definición comúnmente que todos conocemos de vector que se ve en física, es que es una representación gráfica la cual debe tener una magnitud, dirección y sentido. No sé si esas fueron las definiciones que encontraron, pero es lo que comúnmente nosotros conocemos en física. Puede ser que sea representado en un plano de 2 dimensiones o que esté en un plano de 3 dimensiones. Por eso les aparecía ahí R2 o R3. Eso nos está indicando en qué dimensión es la que estamos trabajando. El plano R2 quiere decir que estamos trabajando en el plano que comúnmente conocemos, que es el plano XY, y R3 se refiere al plano X, Y y Z. Entonces, teniendo una definición de vector, nos dice que un vector en el plano XY es un par ordenado de números reales. Cuando estábamos hablando en el plano de 2 dimensiones, vamos a tener unas coordenadas para cuál dibujar ese vector. Los números A y B se denominan como elementos o componentes del vector. El vector 0, por ejemplo, tiene como coordenadas 0,0. Me mencionaban aquí que tiene magnitud. Aquí nosotros vamos a representar la magnitud del vector como la letra B entre 2 líneas, como que si fuera el valor absoluto. Entonces aquí nosotros estamos representando magnitud. La letra B me está indicando que es el vector. Y esto lo vamos a calcular como la raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado. Esto sale del teorema de Pitágoras, ya que las componentes, que son los valores tanto en X como en Y, que tiene mi vector, recuerden que aquí sería mi coordenada para X y la segunda mi coordenada para Y. No sé si encontraron esto en su investigación, pero por ejemplo, vamos a poner aquí nuestro plano cartesiano y tenemos un vector que se representa con una flechita. Por ejemplo, tengo mi vector aquí. Entonces, la magnitud sería el valor numérico de mi vector, que se va a calcular como raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado. Debe tener una dirección, que la dirección que es. ¿Alguien sabe cuál es la dirección? Es el ángulo, ¿no? Exactamente, es nuestro ángulo. Y el sentido es esta flechita que nosotros le ponemos aquí a nuestro vector. Por eso siempre le deben de poner una flechita que me va a indicar hacia qué punto es donde se va a dirigir ese vector. Ahora, ¿cómo dibujé ese vector? Bueno, tengo una coordenada para X, que sería mi punto en A. Vamos a poner aquí lo que estoy marcando en color azul. Es lo que se movió para X. Y lo que voy a marcar con unas líneas punteadas es lo que se movió para Y. Entonces, si se dan cuenta, ahí prácticamente estamos dibujando un triángulo rectángulo, en donde la coordenada en X es A
y la coordenada en Y es B. Por lo tanto, el vector resultante es A, B, o sea, las coordenadas A, B, que sería este punto, y se encuentra su magnitud con la raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado. Entonces, si nos dan una coordenada, yo puedo calcular las magnitudes de mi vector. Por ejemplo, si yo tengo que mi vector tiene coordenadas 2,2, para calcular su magnitud, ¿qué tengo que hacer? Simplemente ponemos dos rayitas que me indica magnitud y hacemos la raíz cuadrada de A al cuadrado, que sería 2 al cuadrado, más B al cuadrado, que es 2 al cuadrado. Entonces nosotros aquí tenemos que es 2 al cuadrado es 4, más 2 al cuadrado es 4 nuevamente y me da raíz cuadrada de 8. Recuerden que no se puede, como tengo una suma, no puedo agarrar y eliminar esta raíz con estos dos exponentes al cuadrado. Eso no se puede realizar cuando tenemos una suma de diferentes términos. Se podría realizar si fuera un producto. Entonces, me queda raíz cuadrada de 8, que se puede simplificar buscando un par de números que multiplicados me den 8 y que uno de ellos tenga una raíz cuadrada exacta. ¿Quiénes son? Sería 4 por 2, en donde 4 tiene raíz cuadrada exacta y me queda 2 raíz de 2. ¿Sí? Ahí encontré la magnitud de este vector que tiene coordenadas 2,2. No sé si tengan alguna duda de ese ejemplo. Yo no. Bueno, con esa fórmula podemos calcular magnitud. ¿Qué pasa ahora si tenemos un valor negativo? Vamos a poner aquí número 1 y aquí número 2. Suponiendo que mi coordenada ahora se encuentra una en el lado negativo, por ejemplo, menos 2 raíz de 3, 2. Esa es mi coordenada de otro vector. Para calcular su magnitud, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, simplemente hacemos la sustitución en la fórmula y es raíz cuadrada de el valor en X, que en este caso vale menos 2 raíz de 3 y hay que elevarlo al cuadrado, más 2 al cuadrado. ¿Cuánto nos da esta operación? Tenemos menos 2 al elevarlo al cuadrado, ¿cuánto es? 4. Sería 4 positivo y este raíz cuadrada se va a cancelar. Por lo tanto, me va a quedar 4 por 3. Esto sería menos 2 raíz de 3 al elevarlo al cuadrado, más 4. ¿Sí están de acuerdo? ¿O hay alguna duda ahí? Entonces, nos queda que 4 por 3 son 12, más 4 nos da raíz cuadrada de 16 y raíz cuadrada de 16 tiene un valor exacto, que es 4. ¿Sí? Bueno, entonces, con esto puedo yo calcular magnitud de un vector. Creo que ya no hay dudas en cómo calcular la magnitud. Ahora vamos a la parte de la dirección del vector. Profe, ¿Cómo calcular esa dirección? profe, Bueno, la dirección del vector, mande, en cuanto a mande, lo que es magnitud, se refiere a la longitud mande. del vector, ¿no? Lo que mide el vector. Exactamente. Este vector que pusimos aquí, por ejemplo, en color negro, Ajá. aquí, en el plano cartesiano, eso es lo que estamos calculando. Ok. Esta es la magnitud.
Entonces, ya tenemos su magnitud, ahora tenemos que calcular su dirección, que es este ángulo que tenemos acá. Ese ángulo va a estar dado, tenemos unos valores para, comúnmente se maneja como teta, que va desde un rango, teta es mayor o igual a 0 y menor que 2pi. ¿Cuánto es 2pi? 180 grados. No, 360 grados. No. Exacto. Pi es 180, entonces 2pi es 360. Recuerden que los ángulos empezamos a contarlos desde el eje X positivo, o sea, desde este punto de aquí, y puede dar toda la vuelta completa. Entonces, si da la vuelta completa, estaríamos trabajando con un ángulo de 360 grados. La función trigonométrica que nosotros vamos a utilizar para encontrar ese ángulo es la función tangente. Es tangente de teta porque los datos que tenemos son las coordenadas en X y en Y. Entonces, la tangente va a ser igual a cateto opuesto entre cateto adyacente. Entonces, tenemos que es B sobre A. Y así es como yo puedo calcular la dirección de mi vector. Entonces, vamos a realizar un ejemplo que sería calcular la dirección del primer vector que tenemos acá. Ya tenemos su magnitud, ahora vamos a calcular su dirección. Entonces, para ejemplo 1, voy a poner aquí, para ejemplo 1, con coordenadas del vector era 2,2. Sabemos que la magnitud nos dio 2 raíz de 2. Ahora vamos a calcular su dirección. ¿Qué tenemos que hacer? Es la sustitución y es tangente de teta es igual a B, que sería el valor en Y, que es 2, entre A, que también es 2. 2 sobre 2 nos da la unidad, pero ahí tengo tangente de teta. Entonces, para calcular teta, ¿qué tenemos que hacer? Es tangente de teta, pasa al otro lado de la igualdad haciendo la función inversa y sería arc tangente de 1. ¿Y cuánto es arco tangente de 1? 45 grados. Son 45 grados, pero aquí lo vamos a expresar como dice aquí. Aquí están las coordenadas o los puntos que debemos de manejar, que es desde 0 hasta 2pi. Entonces, si estamos utilizando pi, este 45 grados se expresa como pi sobre 4. ¿Sí? Sí, porque pi vale 180. Exactamente. Entonces, las coordenadas del ángulo las vamos a expresar así, con el valor de pi, utilizando valor de pi. No sé si tengan alguna duda para calcular ese, ¿Cómo lo es que es eso la de, dirección del vector. cómo es eso de pi, profe? ¿Cómo es eso de pi? ¿A qué se O refiere? sea, No entendí la tomó pregunta. el valor de pi en, no el 3.14, sino el 180, ¿no? En radianes. Ok. Ajá, sí, exactamente. Entonces, No sé qué, entonces en el ¿perdón? entonces en el caso de que mi ángulo sea 60 grados, cambiaría como pi sobre 3, ¿verdad? Ajá. Bueno, entonces sí estoy bien. Exactamente. Recuerden que nosotros vimos la parte de los ángulos cuando estaban expresados en ángulos o cuando están expresados en radianes. Y trabajamos con el valor de pi. Recuerden que en ángulos, pi no vale 3.1416. Pi vale 180. Profe, y si nos Entonces, pone dependiendo. un ángulo que no sea notable. Es que todos salen del producto de un ángulo notable.
O sea, puedes hacer Sí. la suma, no puede ser un entero o Que sumarlo digamos con que otro. el ángulo nos diera un ángulo, digamos, de 50 grados, por ejemplo. ¿Cómo lo Ajá. represento aquí? Bajar la conversión nomás. Tienes que checar. Ajá, sí. ¿Cuántas Ok. vueltas vas a dar? Puede ser que sea un ángulo mayor de 360, pero lo único que está pasando es que ya dio 2 vueltas, ponte, por ejemplo. No sé No si me me refería explico. Bueno, cuando... mira. Ajá. Nomás cuando diera ángulos diferentes de los notables, ahí, por Ujú. ejemplo, 50, 10, por así decir. Y vamos a ver el ejemplo, el segundo ejemplo, creo que es más o menos así como tú estás diciendo. Y ahorita vamos a checar cómo se calcula. Ok. En el segundo ejemplo, la coordenada es menos 2 raíz de 3 entre 2. Entonces, voy a poner aquí ahora que es para ejemplo 2. Para el ejemplo 1 ya no hubo dudas, ¿verdad? No, profe. Las coordenadas del ejemplo 2 tenemos que es menos 2 raíz de 3, coma. Entonces calculamos su dirección utilizando la ecuación, la fórmula tangente de teta igual al valor de b entre a. ¿Cuánto vale b? 2. Es 2. ¿Y cuánto vale a? Es menos 2 raíz de 3. Entonces, ¿cuánto nos va a dar este valor aquí? Menos 1 sobre raíz de 3. Recuerden que las raíces no las dejamos en el denominador. Ahí lo podrán expresar así o convertir esta raíz haciendo este uso de la racionalización, que sería multiplicar y dividir por raíz de 3. Pero como aquí lo que queremos hacer es calcular la tangente de este ángulo, entonces solamente voy a despejar la tangente y vamos a poner en la calculadora a tangente, pero fíjense de algo, el signo no lo voy a tomar en cuenta. Ahorita les voy a explicar por qué. Calculen ese valor y me dicen cuánto les da. ¿30 me dio? 30. 30. ¿30 todos les dio 30? Sí. Bueno, ¿y cuánto sería expresado con pi? Pi 6. Pi sobre 6. Ajá. Y sobre 6. Ajá, pi sobre 6. Sí. Bueno, pero fíjense de algo aquí. Si no tomamos en cuenta el signo, les dio un valor de 30 grados. Cambien algo si ponen en su calculadora el signo negativo. En general de todo. Ajá, de su resultado, del resultado que me dieron. Cambien algo si la calculadora aparece con signo negativo. Solo el signo da menos 30. Sí, solo signo. Ajá. Da menos 30. Bueno, ¿alguien sabe qué significa esto? ¿Qué ángulo es realmente el que vamos a trabajar? Pues básicamente se cuenta en sentido contrario. Exactamente. Aquí este signo, lo único que me va a indicar, si se dan cuenta, si ponen como menos en arco tangente, les da menos 30. Si ponen el signo positivo, les da 30 positivo. Entonces, lo único que me está diciendo aquí es en qué sentido se tomó ese valor de 30 grados. Entonces, estos pi sobre 6 que acabamos de calcular, realmente no es la dirección de mi vector, porque la dirección del vector, para que sea en el área positiva, o sea, tomando los ángulos positivos,
va a ser el valor de pi menos el resultado que tenemos aquí, que es pi sobre 6. ¿Por qué trabajé con pi? Porque es 180 grados, que sería nuestra mitad, y nuestros resultados son 5 pi sobre 6. Este es mi ángulo que yo estoy buscando, que serían 150 grados. Vamos a verlo ya de manera gráfica. Voy a dibujar aquí para que vean ustedes las coordenadas. Nuestro vector es menos 2 raíz de 13, que es igual a 3.46 en negativo. Entonces voy a poner aquí es 1, 2, 3, digamos que aproximadamente por acá está 3.46, pero es en negativo. Y en el eje de las Y son 2 positivos, es 1 y 2. Nuestro vector va a salir exactamente uniendo estos puntos. Vamos a poner líneas auxiliares y vamos a unir nuestro vector. ¿Se dan cuenta en qué lugar se encuentra nuestro vector? Entonces, el ángulo que nosotros medimos para teta es del eje positivo, que es en X, hasta tocar mi vector. Si ustedes observan, en el primer cuadrante, que es este de acá, al formarse este ángulo recto, tenemos 90 grados. En el segundo cuadrante, llegamos a 180. En el tercer cuadrante, llegamos a ¿cuánto? Y 0, 270. 90, 180, 270 y mi último cuadrante, regresamos al punto de partida y son 360. Entonces, mi vector, al estar dibujado en el segundo cuadrante, obviamente debe tener un valor mayor que 90 grados. Entonces, prácticamente el ángulo positivo que yo estoy encontrando, que fue este de 30, lo único que me está indicando es que lo estoy tomando en la dirección contraria. Así. Aquí tengo 30 grados. Entonces, si yo quiero el ángulo positivo que tengo que hacer, pues a 180, que es lo que tenemos acá, le voy a restar estos 30 grados que ya calculamos. Por eso se hizo de esta manera. ¿Sí? O sea que cuando les dé un vector con signo negativo, perdón, un ángulo con signo negativo, lo único que nos está indicando que se está midiendo en el sentido de las manecillas del reloj. Recuerden que los ángulos se miden en sentido contrario a cómo giran las manecillas de un reloj. Entonces pondríamos el de 5/6 de pi, ¿no? Exactamente. No sé si ya se ve en mi pantalla. No sé qué le pasó, permítanme. No sé. No, profe. Permítanme que se me trabó esta cosa. Sí, pero... Ahora sí, ve. Sí, ahí parece que ya está cargando. Entonces, ¿sí se entiende ahí lo que va a pasar con los ángulos negativos? Sí, profe. Sí, nada más, profe, pero representarlo, ¿cómo quedaría? O sea, Para representarlo así en la gráfica. no en la gráfica, sino más bien en lo que sería, por ejemplo, para calcular el ángulo. ¿Quedaría 5 pi sobre 6? Exactamente. Nosotros vamos a dar la respuesta siempre del ángulo positivo. Aunque a la hora de calcular me dé el ángulo negativo, nosotros sabemos que este signo menos, lo único que me está indicando es
la dirección que está tomando mi vector. O sea, el sentido hacia dónde va a ir, si va a ir sobre el lado positivo o sobre el lado negativo. Ok, ¿cómo salió ese 5pi sobre 6? De esta resta, tú sabes que tu vector, a la hora que tú dibujas tu vector, aquí está tu vector dibujado, por las Sí. coordenadas que nos da aquí, está del lado izquierdo y en el eje Y positivo, entonces se encuentra en el segundo cuadrante. Tenemos un valor en el segundo cuadrante de 180 grados. Es lo máximo que puede llegar ese vector. Ajá. Entonces, a la hora que nosotros hacemos nuestro dibujo, observamos que este pi sobre 6 que nosotros calculamos es realmente este ángulo, porque está negativo, quiere decir que se midió en el sentido de las manecillas del reloj. Ahora, Ajá. yo quiero mi vector mi ángulo positivo, simplemente hago la resta de 180 grados menos 30 y tenemos 150 grados. ¿Cómo expresamos 150 en pi? Aquí lo tenemos. Y eso ya lo vimos porque es conversión de ángulos a radianes. Ya vimos este Ajá, tema. ok. Perfecto, profe. Entonces, no sé si tengan alguna duda de cómo vamos a representar aquí estos valores. ¿No? ¿No hay dudas? No, Bueno, entonces, vamos a poner dos coordenadas más y van a calcular ustedes su magnitud y su dirección. A ver si es cierto que ya no hay dudas. Entonces, sería número 3. El vector tiene coordenadas 2,2 raíz de 3, ahora es positivo. Y el cuarto sería vector con coordenadas menos 3, menos 3. Encuentren la magnitud y dirección de estos dos vectores. Permítanme, voy a poner pausa a la grabación. Andrés, tu micro. Ya, perdón, están en construcción en mi casa. Entonces, tenemos que el ejercicio número 3, ¿cuánto les da su magnitud? 4. 4. 4. Sí, de 4. Entonces, tenemos que magnitud les dio igual a 4. ¿Y la dirección de este vector? Pi sobre 3. Sobre 3. Y en ángulo 60. Ajá, ángulo 60. Pi sobre 3. En grados, ¿Están de perdón. en ángulo. acuerdo todos que es pi sobre 3 igual a 60? Sí, Creo. sí, profe. ¿Hay alguna duda de cómo llegaron a este valor? No. El. Bueno, nada más para
comprobar, vamos a realizar nuestra gráfica en donde vamos a tener nuestro vector. Las coordenadas son el punto 2 positivo para el eje X y 2 raíz de 3 para el eje Y. Aproximadamente son 3.46. Entonces es 1, 2, 3 y vamos a decir que por acá. Entonces nuestro vector podemos observar que se encuentra en el primer cuadrante. Entonces nuestro ángulo va a estar dado en un intervalo desde 0 a 90 grados. No puede ser más grande de 90 ya que nuestro vector se encuentra en el primer cuadrante. Entonces ahí ya puedo observar que este valor que me dieron de 60 grados es correcto. No sé si alguien tenga alguna duda. Si no, pasamos al número 4. Pasemos al número 4. Me parece que las coordenadas del 4 eran menos 3, menos 3, ¿verdad? Así es. Es Entonces nos da Efectivamente. una magnitud de 3 raíz de 2 tengo yo. 3 raíz de 2. 3 raíz de 2. 3 raíz de 2. Entonces lo escribimos aquí. 3 raíz de 2. Y una dirección de Pi Y sobre 4. Y en ángulo Pi sobre 45. 4. Ángulo fue de 45 grados. pi sobre 4. A ver, permítanme. Es 3 raíz de 2. Es el número 4. Es pi sobre 4. ¿Están de acuerdo Así todos? es. Sí. Así es. ¿Pasó? Dijo Daniel que el ángulo es de 45 grados. ¿Sí? En grados. Y creo O que sea, es que ese depende si lo se ubica en el cuadrante porque 3. tienes que agregarle los 180. Ajá, se agrega en el... Ajá. Ah, sí. Ah, ok. Pues esa es la respuesta. Esa es una Vamos buena a ver. pregunta. Vamos a dibujar nuestro plano cartesiano que sería X, Y es menos 3, entonces es hacia la izquierda y menos 3. Como pueden observar, ese valor que me están dando no está correcto. ¿En dónde se encuentra mi vector? Estamos hablando que está en el tercer cuadrante. Sería 225 El grados. tercer cuadrante va 225 grados. desde 180 grados hasta 270. Recuerden que el valor que necesito es desde el eje positivo hasta llegar a mi vector. Ese es el valor de teta. Entonces sería 5 pi sobre 4. Exactamente. ¿Qué tengo que hacer ahora? Este valor no quiere decir que este valor esté incorrecto, pero ese valor de 45 grados es nada más este pedacito que tenemos acá. Esto de aquí. Como digo positivo, Entonces digamos que estaría inconclusa. ajá, no me están dando exactamente en la dirección. Recuerden que la magnitud del vector, o perdón, la dirección del vector va desde un intervalo que va desde 0 hasta 2 raíz de pi. Entonces, mi vector lo tenemos que ubicar, ver en qué cuadrante está. Desde que yo veo las coordenadas, va a estar en el lado negativo para X y en el lado negativo para Y, y eso se encuentra en el tercer cuadrante. Entonces, mi respuesta debe estar entre un intervalo de 180 a 270. ¿Qué me está indicando aquí? Bueno, quiere decir que teta va a ser igual a 180, que sería pi, más este pedacito que estamos encontrando, que sería pi sobre 4. Entonces realizamos la suma, aquí ya no es una resta, aquí es una suma, y me da 5 pi sobre 4. No sé si se entiende ahí o hay alguna duda. Sí, todo bien, todo curso, correcto. Sí, sí, ahora sí ya.
Bueno, por eso es importante también que hagamos nuestro dibujo, porque ya con el dibujo ya podemos observar de una mejor manera en qué posición se encuentra mi vector, si está en el primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante o incluso en el último cuadrante. No sé si tengan alguna duda. Pues no, profe. ¿No? Bueno, entonces hasta ahí llevamos magnitud y dirección. Ya les comentaba yo que el sentido es esta flechita que nosotros marcamos acá, nada más indicando porque a veces lo que es, por ejemplo, a veces aplicaciones de física, se trabajan vectores que estén a tensión o a compresión, se les Profesora, llama. Jenner me Y por informó que le ejemplo, está fallando Zoom. ¿Perdón? ¿No se escucha? Jenner me informó que le está fallando el Zoom, que lo sacó de la clase. Perdón. Sí, no, Me no dijo que había le entendido. avisara. Sí, creo que ya me había mandado un mensaje. Ok, dígale que no se preocupe, es que no había visto el celular. Gracias. Entonces les decía que a veces en algunas aplicaciones de física se utilizan los vectores para determinar lo que es la compresión o una fuerza de tensión. Entonces estas flechitas nos sirven para indicar si está ejerciendo esa compresión o si está ejerciendo esa tensión. No sé si encontraron cómo realizar la suma de vectores o no han hecho esa investigación. ¿Niños? ¿Eso va a contar en la tarea? Yo no lo encontré, profe. No lo he encontrado. Bueno, yo solo... Sí, se suman X con X y Y con Y. X con X y Y con Y. Sí, prácticamente tenemos que realizar, no sé si les viene a la mente lo que es la regla del paralelogramo. Que se suman las líneas en sí, o sea, se pone al final de la primera línea, se pone la segunda línea y así. Exacto. O sea, vamos a tener dos vectores y los vamos a dibujar en un mismo plano cartesiano. Por ejemplo, a ver, espérenme, voy a poner aquí suma de vectores. Entonces, lo que vamos a realizar es lo siguiente. La regla del paralelogramo es dibujar un paralelogramo a partir de las coordenadas de mis vectores. Pues el primer vector va a salir del punto 0 y tenemos su coordenada, por ejemplo, aquí. Este sería mi primer vector o le vamos a llamar vector U con coordenadas A subíndice 1, B subíndice 1. A partir de este puntito que tenemos nosotros acá, vamos a sacar o vamos a dibujar nuestro segundo vector. También puede ser una proyección y sacar mi vector desde el punto 0 también, mi vector B, por decir algo aquí. Este es mi vector B con coordenadas A,2, B subíndice 2, perdón, es la otra B. ¿Y qué hacemos? Con el uso de reglas, porque esto es utilizando reglas o escuadras, voy a trasladar este vector que puse en color azul en este mismo puntito donde terminó mi vector U, de tal forma que se dibujen unas líneas paralelas, así. Hice o trasladé este vector U hasta esta parte de aquí arriba, por eso les digo que es utilizando escuadras. Y este otro vector B que está en color azul lo trasladé a este otro lado. Este prácticamente sería la imagen del vector U. Y esta la del vector B. Y mi vector resultante o la suma de U más B es el vector que se encuentra en la parte de en medio uniendo desde el punto 0
hasta donde se unen mis dos vectores. Si se fijan, hay un punto donde se une el vector en color azul y el color verde. Entonces, unimos y este es mi valor de U más B. Esto se hace gráficamente, pero también sería lo mismo que A1 más A2, coma, B1 más B2. ¿Sí? Se suma sus componentes, ¿no? Exactamente. No sé si tengan alguna Pero duda. es más fácil hacerlo así, ¿no? Que dibujar el gran paralelogramo. Sí, Ah, claro, pero en sí el método sale de de ahí. manera analítica. Pero es demasiado Sí, pues rebuscado. obviamente tengo que hacer más, más Y trabajo. luego si se va a medir con la regla, no es muy exacto. Que... Es menos preciso, exacto. Sí. A menos que Concuerdo utilicemos completamente. la... No, ni así. Estaba pensando que utilizáramos la ecuación de ¿De la cuál? distancia, pero no. De Ya x2 aquí menos utiliza x1. geometría analítica, distancia entre dos puntos. Ajá. Pero bueno, Pero en no. sí la teoría sale de ahí, de la regla del paralelogramo. Dentro de su investigación que van a hacer, eso es lo que le va a aparecer, que se utiliza utilizando la regla del paralelogramo. Pueden ser más de dos vectores, sí, pueden ser más de dos vectores, no pasa nada, seguimos haciendo la unión hasta llegar al último vector y ahí es donde trazamos nuestra línea, del punto 0 hasta la intersección del último vector. No sé si queda claro esta parte de la suma. Sí. Vamos a tener que descomponerlo con seno y coseno. Esa parte ya sería nuestro vector unitario. Entonces, Ok. la suma y resta viene siendo la misma teoría. Ya ustedes van a checar en su investigación, pero es prácticamente lo mismo que la regla del paralelogramo. Entonces, eso es lo que van a encontrar, regla del paralelogramo. Entonces, lo otro que venía en su definición es que tenían que investigar era lo que es el vector unitario antes de pasar a producto punto y producto cruz. El vector unitario es un vector que va a tener una longitud igual a 1. Entonces, el vector unitario comúnmente se representa con la letra U. Nosotros cuando estamos trabajando en el plano cartesiano manejamos las letras I, J, que son los que van a representar a mi vector unitario. Tenemos, por ejemplo, que tengo un vector unitario con coordenadas 1/2 de I más raíz de 3 sobre 2 en J. I y J son las coordenadas tanto en X, como en Y. O sea, IJ es I es X y J es Y. Entonces, a la hora de calcular el vector unitario, lo único que se hace es su magnitud. Sabemos que nos debe dar la unidad. Ya sabemos cómo calcular la magnitud de un vector y sería 1/2 al cuadrado más raíz de 3 sobre 2 al cuadrado. Si la suma de sus componentes me da la unidad, quiere decir que entonces sí estoy trabajando con un vector unitario, que sería 1/4 más 3/4 igual a 4/4, que es igual a 1 entero. Listo. Ahí sé que estoy trabajando con un vector unitario porque siempre me debe dar la unidad. Ahora, ¿cómo puedo calcular ese vector unitario si no lo tengo? ¿Alguien ya hizo esta investigación? ¿Qué dijo? Muchachos, ¿ya avanzó alguien con esa investigación del vector unitario? ¿Cómo calcular el vector unitario para un vector cualquiera? Era lo que yo estaba diciendo, ¿no? No sé qué estabas diciendo. Lo de separar el vector en su magnitud en X, magnitud en Y con seno y coseno. Ah, con seno y coseno.
Sí, se puede realizar también con seno y coseno, pero hay otra fórmula también. Entonces no. Ay, no recuerdo. Bueno, la que dice su compañero también es válida, que es la representación de un vector unitario. Y la fórmula es la siguiente. O sea, si nos dieran la magnitud, es U va a ser igual a coseno de teta en I más seno de teta en J. O sea, va a depender de los datos que me den del vector. Si lo que me dan es el ángulo, entonces lo calculo como coseno de teta para I y seno de teta para J. Si lo que me dan no es el ángulo, entonces ¿cómo lo voy a calcular? Pues tengo que utilizar otra fórmula. La fórmula a utilizar es U es igual al vector entre la magnitud de ese mismo vector. Por ejemplo, si yo tengo que mi vector es el vector 2i menos 3j, cuando estoy trabajando con las coordenadas i y j, se separa con un signo más o un signo menos, dependiendo sea el caso, si es positivo o negativo. Esto es lo mismo que 2, menos 3. Se puede representar con los vectores i y j o con las coordenadas 2, menos 3. Me está indicando lo mismo. Entonces, ¿qué tengo que hacer para calcular el vector unitario de este vector o el vector unitario que va en la misma dirección que este vector? Es lo siguiente. En la parte del numerador voy a poner ese vector así como está, que es 2i menos 3j. Y en el denominador voy a poner su magnitud. Su magnitud, recuerden que es la raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. 2 al cuadrado es 4, 3 al cuadrado es 9, entonces en el denominador me da raíz de 13. Tengo aquí 2i menos 3j. Entonces lo único que hacemos es separar y sería 2 raíz de 13 para el vector i menos 3 raíz de 13 para el vector j. Y listo. Este es mi vector que estamos buscando. ¿Así de simple? Así de simple. Eso es el vector unitario. O sea, la suma o la magnitud de estas dos coordenadas siempre me tiene que dar la unidad. No sé si alguien tenga alguna duda. Ya vimos hasta ahorita magnitud, dirección, sentido, cómo calcular la suma, la resta es la misma técnica, nada más que obviamente con signo contrario. El vector unitario se pueden utilizar cualquiera de estas dos fórmulas dependiendo cuáles son los datos que me da el ejercicio. Puede ser que solo me den el ángulo y hacemos los cálculos con coseno y seno, o que me den las coordenadas y las calculamos con esta fórmula de aquí. ¿Va a hacer ejercicios de eso? ¿Mande? ¿Y va a hacer ejercicios de eso? Voy a hacer ejercicios de esto, pues simplemente te doy un vector y tenemos que convertirlo a vector unitario y listo. Pero, por ejemplo, el otro paso que dijo que si nos daban nomás... ¿El ángulo? El ángulo, ajá. Sí, a ver, espérame, déjame buscar uno aquí. A ver, a ver. En sí, ¿qué es el vector unitario?
Es un vector que su magnitud va a ser igual a la unidad. Ajá, pero ¿por qué varía entre vector, o sea, vector unitario de una que vector unitario de otra? ¿Cómo? ¿Cómo por qué varía? No, no entendí tu pregunta. O sea, depende de las coordenadas que tengamos, ¿no? Es el vector Ajá. unitario. ¿Por qué Sí. varía entre una y otra? O sea, ¿cómo se ve gráficamente el vector unitario? Sería representar estas coordenadas dentro de una gráfica solamente, las coordenadas que acabo de calcular acá. Ok, ya. O sea, el mismo vector, solo que ahora me diría 1. Ajá. O sea, este vector A eso me va en refería. la misma dirección que este vector de acá, o sea, van en el mismo rumbo, solamente que este se conoce como vector unitario, ya que si ustedes calculan su magnitud, me da la unidad. O sea, sería como cortar el vector que tengo hasta donde me dé 1. Ajá. Pero Ya. ¿empezarían del mismo lugar? ¿O más bien terminarían en el mismo lugar? ¿O cómo sería? Pues este vector, sus coordenadas, recuerden que les acabo de decir que es lo mismo representarlo así. Es exactamente lo mismo. Aquí lo separo con comas y aquí lo separo con IJ y un signo más o un signo positivo, dependiendo cómo va ese vector. Sí. Yeah. ¿Cuánto es 2 sobre raíz de 13? Es aproximadamente 0.55. O sea, ahí empezaría en X, ¿no? Como en Ajá. 5, en vez de Sí. empezar en 2, como anteriormente. Ok. Ajá. Va a ser paralelo a nuestro vector original. Pero está sobre el mismo eje, de hecho. Sobre el mismo. Ajá. Profe, ¿Mande? ¿en este no se graficaría entonces? No es necesario que hagas la gráfica, pero puedes hacerla si gustas, no hay ningún problema. Bueno, es algo pequeñito el vector, o sea, de 1. Por ejemplo, No, pues sí. su compañero quería que si nosotros teníamos el ángulo, que es por ejemplo pi sobre 3, entonces para ese vector que nada más nos dan, no me dan los valores de sus coordenadas, pero me dicen que su dirección es pi sobre 3, ¿cómo calculamos su vector unitario que va en la misma dirección? Simplemente hago la sustitución de esta fórmula de acá. Entonces el vector unitario es igual a coseno de pi sobre 3 para i más seno de pi sobre 3 en j. Entonces, ¿cuánto es pi sobre 3? 60, ¿no? 60 grados. Estos son ángulos notables. Ustedes ya conocen sus valores. Coseno de 60 es 1/2 de i más seno de 60. ¿Cuánto es? No sé qué micro es, pero se escucha mucha bulla. Con un perro se ve. Adiós. Y listo, ya calculamos la magnitud de ese vector unitario que va en la misma dirección. ¿Cuáles son las coordenadas del otro vector? Sería 1, raíz de 3, ya que el vector unitario me está dando, haciendo la división entre 2 nada más. Sería deducirlo de acá para encontrar cuánto vale el vector. ¿Cómo? Si quisieran encontrar las coordenadas del otro vector, lo pueden hacer utilizando esta fórmula. Del vector
porque lleva la misma dirección que Ah, este ya, sí. vector unitario. Ustedes saben que en el denominador que se pone la magnitud, y la magnitud de ese vector sería 2, ese mismo denominador. Entonces su magnitud es 2. Aquí miren su magnitud, ¿cuánto era? Era raíz de 13. Yeah. Entonces este vector, ¿qué coordenadas tiene? Tiene coordenadas 1, raíz de 3. 1 al cuadrado es 1, raíz de 3 al cuadrado sería 3, 1 más 3 es 4. Raíz cuadrada de 4 es 2, y aquí sale mi dirección. No sé si me explico. Ahorita es más que nada para que ustedes comprendan todo lo que podemos hacer con vectores, porque más adelante lo van a aplicar. Ok. No sé si alguien tenga alguna duda hasta el momento. Nos faltaría nada más lo que es el producto punto y el producto cruz. Ok. Dijo que la resta es lo mismo que la suma, nada más cambia el signo, ¿verdad? Ajá, es la misma teoría, nada más que en lugar de sumar, obviamente vamos a restar, pero a la hora que ustedes investiguen van a encontrar esta parte de aquí, regla del paralelogramo. Se aplica la misma regla. Se hace el mismo paralelogramo, ¿no? ¿Sí? Lo único que cambia es la teoría. Sería el sentido que van a tener los vectores, porque uno va a ser positivo y uno va a ser negativo para que se pueda efectuar la resta. Ah, ya. Entonces, no sé si hasta el momento alguien tenga alguna duda. Entonces, prácticamente ya lo único que nos falta son los últimos 3 temas, que es producto punto, producto cruz y las transformaciones vectoriales.